Dire, no sé si quiere que comencemos. Sí, ya tenemos suficiente gente adentro. Sí. Súper, tenemos este espacio que tenemos siempre como camarita. La idea es siempre tener pues algún expositor que nos hable de algún tema de interés para la industria y tener un espacio para, entender dónde estamos, qué nos interesa, qué nos preocupa. Me gustaría un poquito ahora al final de repente de la charla con Pacho entender qué nos preocupa, con el panorama político que viene enfrente, todo el tema de siempre que vienen elecciones y que vienen pautas y que vienen campañas, hay un montón de temas sobre la mesa que nos afectan, ¿no? Y que nos impactan. Entonces, yo creo que sería bueno tener un poquito de esa conversación hoy al final de la reunión, si nos da chance, para ver un poquito qué queremos enfocar o qué necesitan de la Cámara de Comercio para los próximos meses o para el próximo año que tenemos por enfrente. O sea que bueno, hoy tendremos la presentación de Panorama Actual del Consumo de Medios e Inversión Publicitaria en Panamá, es como la hemos titulado. Pero bueno, Pacho Carvajal, que es CEO del Clúster Pacífico, y Karen Esquivel, pues quienes nos estaba ayudando con toda la parte comercial, ambos de Cantar y Bope Media, son los que nos van a estar acompañando hoy. Yo creo que ya los conocen, ya los hemos tenido antes, siempre son parte de esta camarita y siempre nos están dando los insights que ellos llevan mes a mes de todo lo que está pasando. Entonces vamos a ver ese escenario de los distintos medios de comunicación, los valores de inversión publicitaria y a partir de esos resultados y distintos estudios, ver qué panorama tenemos por enfrente. O sea que bueno, Pacho, 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy. Mario, 1.000.000 de gracias por todo el apoyo y te dejo para que nos cuentes un poquito dónde estamos y para dónde vamos. Bueno, Monique, muchísimas gracias. Como siempre es un gusto acompañarlos. Ya creo que esta es la tercera o cuarta vez que nos reunimos con la camarita. Y muchas gracias, Mario, por hacer ahí el puente y por ayudarnos siempre a difundir la información, los datos, que sobre todo en momentos de contingencia o en momentos un poco de incertidumbre por todo lo que está pasando, no solo en Panamá, sino que creo que en toda América Latina los datos y la información son más relevantes que nunca. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla para que regálenme un segundo para que podamos empezar con la presentación. ¿Qué le puedo preparar, señor? No me está dejando compartir otra vez, Luciana, si pudiéramos habilitar el compartir. Está habilitado. Heidi. Déjame ensayar. Yo trato de nuevo. Creo que ahí estamos. Ahí está, sí, ahí se ve. Sí, ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, nada, vamos, si quieren con la información, por favor, si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud durante la presentación, con muchísimo gusto me interrumpen porque aquí no tengo la visibilidad de todos los que están y vamos avanzando. Pero entonces, Luciana puede verlo y avisarnos, Pacho, porque la idea es que sí sea, o sea, el chat está abierto para que pueda ser buenísimo. Conversacional en la medida de lo posible, ¿no? Excelente, aquí yo estoy, sí, me interrumpen por favor sin ningún problema, que como le doy compartir pantalla completa, entonces me quedo sin el chat. Entonces iniciamos el 2023 bien movido en el caso particular de Panamá, ¿no? El 16 de enero se dio uno de los hitos pues, más grandes que se tiene a nivel de medios de comunicación, no solo en Panamá, sino a nivel latinoamericano, ¿no? Y es el apagón de la señal analógica de televisión. En la primera fase, en el caso de Panamá, que es básicamente, a diferencia de otros países que empezaron su primera fase en poblaciones más pequeñas o en sitios más alejados, pues Panamá decidió hacer la parte del apagón básicamente donde se concentra la mayor parte de la población, ¿no? La población urbana. Y en esa medida, pues, básicamente todo el país está con apagón analógico hoy por hoy en el caso de Panamá. Entonces, siempre la gran pregunta o la gran preocupación que nosotros nos hacemos cuando se da este apagón analógico, que en el caso, digamos, de Cantar y Bope Media ya sería el quinto país, el cuarto país de la región en el que se inicia un proceso de este tipo. El primero fue Brasil y el segundo, digamos, de nuestra región fue Costa Rica, donde siempre hubo algún tipo de afectación
afectación de parte de los encendidos. Nosotros en Panamá nos encontramos con la situación de que al final del proceso de apagón, el 99,1% de los hogares estaban, 99% de los hogares ya estaban digitalizados o ya tenían al menos uno de los televisores con acceso a televisión. Una de las experiencias a nivel de apagón analógico más difíciles que se ha vivido en la región fue lo que sucedió en México, donde el gobierno hace ya algunos años tomó la decisión de hacer el apagón cuando todavía la digitalización o el acceso a televisión digital terrestre no estaba masificado. Y en algunas regiones del país, como la ciudad de Monterrey, se dieron cerca de 350,000 o 400,000 hogares se quedaron sin televisión de un momento a otro. Entonces eso generó impactos bastante relevantes en cuanto a la televisión. Pero bueno, en el caso de... Yo aquí sentí, o sea, mucha comunicación de que venía el apagón, venía el apagón, venía el apagón. O sea, hubo bastante como información de que venía. Yo creo que mucha gente ni siquiera entendía qué era eso, pero por lo menos sabían que venía el apagón analógico. Y no sentí, y no sé si la camarita se siente igual, no sentí mucha crisis efectivamente, porque yo creo que ya tantas computadoras, o sea, ya habían muy pocas televisiones analógicas, digamos. Y no sé si ese sentimiento es nada más de la ciudad y en verdad sí hubo un impacto en el interior, pero nosotros, o por lo menos en la Cámara de Comercio, no sentimos como un impacto hacia atrás de ese apagón. No sé si el resto se siente igual. Ok, en ese sentido, la comunicación del tema del apagón es fundamental. Cuando nosotros, en todos los países, como les decía, en los que se ha empezado o en los que se ha realizado este proceso, la comunicación juega un rol básico y central. Aquellos países donde no se ha comunicado es donde se han generado estos inconvenientes. Aquellos países donde no se han hecho ningún tipo de simulacro, no se les explicado a la gente cuál es la implicación de un apagón de este tipo, es donde se han tenido afectaciones, como les decía, por ejemplo, el caso de México. Pero como tú muy bien dices, Monique, al final, cerca del 95% de la población se vio impactada al menos una vez por las campañas publicitarias relacionadas con el apagón. Entonces estamos hablando del grueso, de la gran cantidad de la población, de la población panameña que al final estaba enterada y estaba informada sobre el tema del apagón. Y como te digo, al menos un 99% de los hogares tenían al menos un televisor con posibilidad de recibir TDT, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, yo creo que al final se sortió bien el tema, no se generó una crisis, que se podía generar una crisis al restringir, digamos, la exposición de la gente a la televisión, que sabemos que es el entretenimiento gratuito más masificado que tienen nuestros países en América Latina. Y como podemos ver en las mañanas incluso el encendido de televisión creció hasta un 4%, ¿no? En las tardes el encendido creció un 1% y en las noches creció un 2%. Si nosotros revisamos y actualizamos los datos al día de hoy, 14 de febrero, nosotros podríamos hablar de que los datos de encendido están bastante estables, están similares a los momentos antes del apagón. Y entonces aquí hay dos factores que hay que tener en cuenta. Primero, como siempre, recuerden que los encendidos responden a los contenidos que se ponen en la pantalla. Por eso nosotros desde hace bastante tiempo venimos hablando que el prime time no es ya un horario establecido a lo largo del día, sino que el prime time es el horario en el que las personas consumen sus contenidos favoritos, ¿no? Y los canales los canales de televisión de Panamá justo en el momento del apagón decidieron o tuvieron como estrategia que les ha funcionado bien el estreno de algunos contenidos atractivos para la teleaudiencia. Entonces eso por un lado los ha hecho reaccionar, pero recuerden también que una de las grandes falencias de nuestra televisión, y con esto no me refiero solo a Panamá, sino a toda América Latina, ha sido el tema de la señal, ¿no? Recuerden que uno de los motivos principales por los cuales las personas no ven televisión o incluso buscan suscripciones a otro tipo de plataformas es cuando no reciben la calidad de la señal que ellos esperan. Y esto es algo que se acaba con el TDT, ¿no? Entonces, en la medida en que las personas empiezan a ver los contenidos en alta resolución, en high definition o con una calidad de señal mucho mejor a la que estaban acostumbrados, esto también puede propiciar
algún tipo de crecimiento o en este caso de estabilización de los encendidos. Por lo tanto, en este sentido, y para no dar pues como muchas vueltas, si nosotros revisamos básicamente todos los segmentos de edad, aquí tenemos todos los grupos etarios desde los 3 hasta los 60 más años, ¿no? Todos han en su mayoría tenido un consumo, un crecimiento del consumo importante, con excepción de las personas de 25 a 35 años y las personas de 46 a 59 años, que son quienes han visto reducido su consumo de televisión. Sin embargo, sería muy atrevido de nuestra parte decir que esto es única y exclusivamente, en este caso de estos grupos etarios, que esto es única y exclusivamente por el tema del apagón. Sentimos que es más o menos la curva estacional normal que nosotros vemos en los consumos en Panamá. Entonces, para cerrar esta parte, y por favor, si hay alguna pregunta en ese sentido, a la orden, nosotros tenemos, digamos, en este minuto podemos afirmar que el apagón analógico en Panamá no generó impactos relevantes en los consumos de televisión en el caso del país. Pacho, yo nada más te quisiera sumar una pregunta Sí. que va referente a eso un poco. ¿Cómo es el consumo de televisión nuestro comparado con nuestra región? Según los datos de ustedes al día de hoy. ¿Qué Nosotros tanta diferencia hay históricamente, o no? sí, nosotros históricamente hemos dicho que en Panamá, Panamá históricamente ha sido el país líder en encendidos a nivel América Latina, en los 15 países donde nosotros hacemos medición en América Latina. No, esto cambió un poco después de la pandemia, ¿no? En la que muchos países, sobre todo aquellos que como Panamá tuvieron niveles de lockdown bastante excesivos o bastante largos, caso Ecuador, caso Perú, caso Chile, se colocaron por encima de los encendidos de Panamá. Y ahorita más adelante tengo justo un slide en ese sentido. Y hoy por hoy, Panamá está de segundo, es el segundo país detrás de Ecuador que tiene el mayor nivel de consumo de televisión en la región. Es decir, Panamá se sigue sosteniendo como uno de los principales consumidores de televisión de la región con los encendidos más altos. Y en el entorno global, recuerden que nosotros hacemos medición de audiencias tal cual como la hacemos en Panamá en 60 países. América Latina es la región que más consume televisión. Entonces, me atrevería a afirmar sin temor a equivocarme que es Panamá uno de los países que mayor consumo tiene de televisión a nivel de estos 60 mercados en los que nosotros hacemos medición. Per cápita, pues, porque obviamente, o sea... En horas de consumo, ¿no? En horas de consumo promedio por persona. Sí, per cápita, pues claro, porque cuando si nosotros hablamos de un Brasil o de un México, pues son muchas más personas las que están consumiendo, pero cuando hablamos de la televisión, el promedio de horas consumidas por persona o por hogar, en el caso de Panamá, pues es uno de los mercados que tiene uno de los consumos más altos. Entonces, en relación con todo este tema de la televisión, de la fuerza de la televisión y demás, pues nosotros nos complace mucho comentarles que a lo largo del año pasado trabajamos con los canales de televisión y con las agencias y con las principales agencias de medios del país en un anhelo o un proyecto que se había venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo, y es el de la ampliación de la medición de audiencias de televisión en el caso de Panamá hacia el total de la población urbana del país, ¿no? Y entonces, esto es un hito muy relevante porque se están agregando 24 distritos nuevos a la medición, ¿no? Se está alcanzando una cobertura del estudio de la televisión del 99,1% de la total de la población urbana del país. Y básicamente nosotros estaríamos llegando a un 91,2% de la población urbana del país. ¿Por qué la diferencia entre el 99 y el 91? Porque recuerden que en los universos Kantar nosotros consideramos únicamente los hogares que tienen televisión, que son cerca del 98% de los hogares del país, y también las personas de más de 3 años. Entonces ahí se excluyen las personas que tienen menos de 3 años, ¿no? Y eso nos lleva a un 91,2%.
Entonces, en línea con lo que venía diciendo con lo que venía diciendo antes, no solo el consumo de televisión es bastante alto en Panamá, sino que hoy por hoy también, a partir de mediados de año, cuando este proyecto de ampliación esté listo, pues será Panamá el país de la región que tenga una mayor cobertura o una cobertura total de televisión, ¿no? De la medición de televisión. Entonces, básicamente, el color que vemos como en lila o en morado es la cobertura actual, ¿no? Lo que se estaría agregando es lo que está en amarillo, y básicamente son todos aquellos, todas aquellas poblaciones que tengan más de 7.000 personas y que sean consideradas urbanas. Y básicamente lo que se está dejando es lo que está sin cubrir, digamos, es lo que está en blanco, ¿no? En la parte derecha del mapa. Perdón, había una pregunta por ahí. No, dale, creo que era un sonido aparte, afuera. Ya. Entonces, esto es un hito muy importante porque sí, en algunos países de Europa nosotros hacemos medición de total país, ¿no? Pero en América Latina es Panamá el primer país que va a tener una medición total de la población urbana. Y esto entonces es, yo creo que bien relevante porque vamos a conocer el hábito de comportamiento, de consumo y también el estilo de vida de todas estas personas del interior que son impactadas por la publicidad, que consumen medios panameños, pero además que también pues cada vez más son un motor de desarrollo de la economía, ¿no? Y que están haciendo aportes más relevantes por todos los movimientos también económicos que hay al interior del país. Entonces, sí, eso es un hito bastante grande, bastante importante. Hoy por hoy, a raíz de este proyecto que se está adelantando en Panamá, se están adelantando también proyectos de la misma índole en el caso de Chile. Chile también tendrá una medición del total del país, lo que la de Panamá estará lista, esperamos, a partir de junio de este año. La medición de Chile, entenderán que la distribución geográfica y la longitud del país hace el proyecto mucho más complicado, estará disponible a inicios o mediados del próximo año 2024. Y en Costa Rica también hay una iniciativa para hacer una medición, no del total país, allí se llegaría más o menos a un 80% de la población urbana del país, pero en esta misma línea de cobertura. Entonces, básicamente, hoy por hoy vamos a poder tener una mejor representatividad de la muestra, se van a agregar hogares a la muestra y vamos a poder tener una mejor visibilidad de lo que está sucediendo en la totalidad del país. Y creo que este es un hito bien importante y una apuesta bien relevante que en tiempos, digamos, de incertidumbre, como decía Mónica al inicio, es bien grato para nosotros anunciar un proyecto de esta índole y el compromiso, digamos, de las agencias de medios, de los canales de televisión y del ecosistema publicitario general de Panamá, de seguir avanzando en el desarrollo y siendo líderes en tecnología, en medición y en conocimiento del mercado. Así que, por favor, cualquier duda que tengan en este sentido, ustedes saben que tenemos a Karen ahí en Panamá que nos puede ayudar a solucionar cualquier inquietud, pero adicionalmente también les vamos a estar comunicando todos los hitos relacionados con esta medición, porque ustedes saben que no solo es ir a instalar los hogares, sino también hacer una muestra maestra en la que se saca la información de cada uno de los hogares, los perfiles de consumo, etcétera, etcétera, para luego hacer la instalación de los people meters, después hacer un periodo de prueba, digamos, o de marcha blanca de la información y posteriormente entregar los datos del total país. Así que este es un proyecto, este es el gran proyecto de Cantan para este año, pues y nos llena de muchísimo entusiasmo y nos genera un compromiso bastante grande con la industria panameña. Entonces, básicamente nosotros estaríamos quedando con una muestra de 1.386 personas, medidas minuto a minuto, los 365 días del año, ¿no? Nosotros hoy por hoy tenemos 311 hogares que están básicamente distribuidos en Panamá, en Metro más Colón, lo que nos da un universo de 2,1 millones de personas. Nosotros estaríamos adicionando más o menos entre 74 y 75 hogares urbanos al interior del país, lo que nos hace un incremento de 526.000 personas aproximadamente al universo, y estaríamos entonces con una muestra cercana a los 400 hogares, estaríamos hablando de una cobertura urbana total país y un universo aproximado de 2,6 millones.
¿Por qué hablamos de datos aproximados y no definitivos? Pues porque estamos esperando y trabajando con los datos del censo. Adicionalmente, nosotros tenemos que hacer, estamos adelantando el estudio de muestra maestra, y solo una vez que tengamos todas estas informaciones podremos saber cuál es el tamaño total del universo. Okay, entonces básicamente estaríamos hablando de que un punto de rating tendría un crecimiento cercano al 25% de la población. ¿Ok? Si no tienen dudas en este sentido, podemos ir a hablar de la inversión publicitaria, que está bastante movida por estos días y que se movió bastante también durante el año pasado. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de información y de inversión, pues yo creo que hay muchas cosas que es mejor hablarlas con datos, ¿no? Y en blanco y negro, porque mucho se habla de los cambios que se están teniendo en la industria. Entonces, aquí vemos más o menos cuál es la distribución de inversión publicitaria en el caso de Panamá, ¿no? Donde la televisión abierta sigue concentrando la mayor cantidad de la inversión publicitaria. Tenemos o hemos tratado de hacer una depuración de la inversión digital, que ustedes saben que nosotros proveemos a través de nuestras herramientas de medición, pero que muchas veces por la misma naturaleza del medio digital se nos hace difícil meterla dentro de un mismo share, porque ustedes saben que es difícil la dimensión de este medio. Pero cuando hablamos de páginas web y de redes sociales, estarían en un segundo lugar. Posteriormente estaría entrando la televisión paga, la radio, la publicidad exterior, la prensa y las revistas con su cuota de inversión. Entonces, básicamente, digamos, si tratamos de meter en este share o en este pie la inversión digital, esa sería básicamente la distribución que tendríamos de la industria. Entonces, nosotros podemos hablar que en el 2022 la inversión publicitaria se mantuvo en comparación con el 2021. Sin embargo, nosotros consideramos que en comparación con los números prepandemia, todavía no llegamos a las cifras del 2019, ¿no? Estamos todavía básicamente, Karen, tú me corriges, cerca de un 12% todavía por debajo en el 2022 versus las cifras del 2019, es así, ¿no? Correcto, tal cual, 12% por debajo. 12% por debajo. Nosotros vemos un crecimiento, o sea, que se viene generando un crecimiento en la radio y en la publicidad exterior de manera, digamos, en los últimos años de manera consecutiva. Y aquí sí me gustaría comentarles que estos dos medios vienen registrando un crecimiento en la inversión publicitaria, no solo en Panamá, sino también más o menos en esta misma dimensión en el resto de América Latina, con una tendencia mucho más marcada en Colombia, en Chile y en Perú, ¿no? En la medida en que cada vez más se va dando una normalización de la vida después de la pandemia, muchas empresas están todavía en modelos híbridos, pero ya hay mucho desplazamiento en las ciudades, ya el tráfico, digamos, regresó con mucha más fuerza que antes y demás. Pues esto hace que estos medios que se consumen evidentemente fuera del hogar, en los momentos de desplazamiento, pues estén teniendo niveles de alcance importantes y por ende también se estén volviendo más atractivos para algunas marcas. Y esto hace que se dé un crecimiento en sus inversiones, ¿no? Como les decíamos, si ustedes pueden ver ahí, este sería como una curva de inversión publicitaria mes a mes de los años 2019, 2021 y 2022. Entonces, si ustedes ven sobre todo el arranque de año, ¿no? Digamos como casi el primer semestre del año, tanto en 2021 como en 2022, ha sido más difícil o más complicado para el arranque de la inversión publicitaria en los medios. Es ahí donde todavía estamos muy lejanos a las cifras prepandemia. Y digamos que el segundo semestre del año las curvas se van mostrando un poquito más parecidas a lo que teníamos antes de la pandemia. Evidentemente, de acá sacamos el 2020, pues porque es una curva que nos distorsiona la tendencia. Entonces, digamos que a nivel de inversión publicitaria y de comportamiento de inversión, el gran reto aún lo tenemos
a lo largo del primer semestre del año, ¿no? Y ahí lo que se debería pensar como industria o como con los anunciantes y con los demás actores del ecosistema es ver cómo retornar esas cifras, sobre todo en el primer semestre del año, cómo dinamizar esos meses que se ven más afectados hoy por hoy. ¿Ok? Sin embargo, como les decíamos, se está dando mucho movimiento, ¿no? Y hoy por hoy, en el 2022, cerca de 5.000 diferentes marcas se anunciaron en los medios de comunicación en el caso de Panamá. Es decir, en el 2022 nosotros registramos el ingreso de 325 marcas, más marcas o marcas nuevas versus el 2021. Y esto es bien relevante porque a nuestros clientes anunciantes, a nuestros clientes, digamos, que hacen pautas en medios de comunicación, tenemos que decirles y tenemos que ser muy contundentes en algo que nosotros vimos en algún momento incluso con ustedes, y es que aquellas marcas que no se anuncian en los medios de comunicación, aquellas marcas que suspenden la comunicación en momentos de incertidumbre, aquellas marcas que restringen porque ven como un ahorro el gasto, no hacer publicidad o restringir el gasto publicitario, son marcas que a largo plazo se ven más afectadas en todo su desempeño, en las ventas, en el top of mind y en todos los valores de marca. Es decir, en momentos de crisis, como lo que vivimos en el COVID o lo que vivimos en la crisis inmobiliaria del 2007-2008, aquellas marcas que siguieron anunciándose regresaron a sus niveles de ventas y a sus niveles de posicionamiento en 9 meses, mientras que aquellas que suspendieron la publicidad regresaron a sus niveles de venta en más de 24 meses de publicidad. Entonces, eso es bien importante que nos lo llevemos en la cabeza todos los que estamos en este medio y también los gerentes de marketing, pues porque al final lo barato sale caro o el ahorro puede ser un problema más a largo plazo. Otro aspecto también que nosotros vemos en el caso de Panamá es que los 100 principales anunciantes tienen una estrategia de marca multimedia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que los 100 principales anunciantes de Panamá hacen una distribución de sus presupuestos al menos en 4 medios diferentes. Y nosotros consideramos que de acuerdo a los intereses de cada marca o los intereses de cada anunciante, pues no todos los medios llegan de igual manera a todos los targets, a todos los segmentos. Y en esa línea nosotros consideramos que los medios se fortalecen entre sí. Es decir, una pauta multimedia puede, bien planificada y con el apoyo de la agencia, de la gestión de medios, de las agencias de medios, pues puede llegar de una manera más óptima a todos los segmentos con un alcance y una frecuencia indicadas para cada una de las marcas, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos parece bastante interesante, identificar dónde están las sinergias de los medios para poder llegar de una manera más efectiva. Si nosotros hablamos de las categorías con mayor inversión en el 2022, pues aquí las tenemos señaladas, ¿no? Básicamente no tenemos grandes cambios respecto a lo que hemos revisado en los últimos años. Alimentos, hogar, eventos y espectáculos, clubes cívicos y asociaciones, higiene personal, cervezas, en fin, tenemos básicamente los mismos actores en cuanto a categorías de mayor inversión en el 2022. Y si ustedes ven, todas estas principales 10 categorías crecieron su inversión en comparación con el 2021 durante el 2022. Y también la mayoría de ellas crecieron la inversión versus el 2019, que sería este puntito amarillo o verde que aparece ahora en el gráfico. Entonces, en enero del 2023, un poco para tomarle como el pulso a lo que empezamos a tener este año, vemos que la inversión crece un 2% versus enero del 2022, ¿no? Y cuando hablamos también de, digamos, de inserciones o de spot o de piezas, también crecen en un 1%. Y en esta línea, la radio, la televisión abierta y las revistas en enero del 2023 crecen versus enero del 2022, tanto en inversión como en cantidad de avisos.
Sin embargo, recuerden que enero del 2022 versus enero del 2019 estaba todavía cerca de 10% por debajo. Entonces ahí todavía hay un gap que se debería recuperar. Si hacemos un zoom un poquito más en la parte digital, porque es un medio del que se habla mucho, ¿no? Y en algunos mercados a nivel global, incluso en mercados de la región, como es el caso de Brasil o de Chile, empezamos a ver no un decrecimiento, pero sí una estabilización del gasto en publicidad digital, ¿no? Vemos que las categorías de mayor inversión, de acuerdo a lo que nosotros tenemos monitoreado en Panamá, estas fueron las categorías que más invirtieron en el 2022 en redes sociales y en páginas web, ¿no? Vehículos, comidas rápidas, bancos, servicios de celulares, universidades, etcétera, etcétera. Nada muy diferente a lo que tenemos en el resto de América Latina. Estas son básicamente las mismas categorías que se anuncian en todos los mercados de la región. Nosotros también vemos el caso del retail, ¿no? Y el retail está teniendo ahí como un comportamiento bastante interesante, porque recuerden que el retail también se está posicionando como casi que como un medio de comunicación, ¿no? Y está apareciendo con mucha fuerza en la región todo esto relacionado con el retail media o retail media, que hace que la publicidad digital en supermercados, en este caso en retail, en términos generales, tengamos que verla no solo como un anunciante, pero también como un medio. Y es algo en lo que estamos trabajando para poder reflejar esas cifras de manera adecuada. Hasta aquí llegamos con la parte de inversión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna observación, o podemos ir un poco más a la parte de consumo de medios. Bueno, si alguien tiene alguna duda, me comentan y me interrumpen. Vamos a ver algunas cifras importantes y relevantes a nivel de consumo de medios en la región, ¿no? Y esto es el ranking de consumo de medios en el 2022 en el caso de Panamá. Nosotros aquí en una sexta posición con un 58% tenemos a los medios impresos o la prensa o los periódicos, como la queramos denominar. Es decir, nosotros tenemos cerca de un 60% de la población de Panamá que consume al menos 6 medios diferentes o que se expone al menos a 6 medios diferentes. A mí en la parte de redes sociales y de páginas web siempre me gusta hacer una salvedad o hacer un comentario, y es que si bien sus alcances son bastante altos, no se nos olvide que gran parte del contenido que se consume en las páginas web y en las redes sociales, pues es también originado a través de los medios más tradigitales, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo entro a la página web de los medios de comunicación a consumir contenido. Yo entro a las redes sociales de los medios de comunicación a consumir contenido, porque hay un aspecto bastante relevante que sigue siendo fundamental para el panameño, y es que el 80% de los panameños confían en el contenido de los medios de comunicación más reconocidos, ¿ya? Entonces, estos alcances o estos porcentajes siempre hay que ver pues, con su justa dimensión o en su dimensión correspondiente. Cuando nosotros hablamos de las personas, digamos que están en redes sociales o que están en plataformas de streaming, muchas veces nosotros creemos que son personas que no consumen ninguno de los otros medios, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en la parte izquierda de la pantalla tenemos cuál es el alcance que tienen las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros vemos las personas que están en estos medios, cómo es su consumo de otros medios, también televisión, vía pública, diarios o la radio, son grandes consumidores en todos los casos de los otros medios. Entonces, en momentos en los que todavía hay muchos planes y muchas preguntas de cuándo Disney Plus va a incorporar publicidad, cuándo Netflix va a incorporar publicidad, etcétera, etcétera, un argumento, un tema bastante importante para las marcas y para los anunciantes es que las personas, en el caso de Panamá, que están en estas plataformas, en estas redes sociales, son grandes consumidores de medios, de otros tipos de medios, ¿no? Y solo detengámonos a ver las personas que consumen TikTok en el caso de Panamá,
son grandes consumidores de televisión, grandes consumidores de publicidad en vía pública. Cerca de un 60% de ellos se expone a los contenidos de la prensa y un 64% de ellos se expone a la radio. O sea que hay maneras también de alcanzar a estas personas. Nosotros en Kantar y Open Media ya firmamos un contrato de medición de audiencias con Netflix para Reino Unido y para Brasil. El de Brasil está en proceso de desarrollo y el de Reino Unido ya arrojó ahora en enero de este año sus primeros resultados. Y del consumo total, pues solo para que se hagan una idea, del consumo total de plataformas de streaming o de televisión a través de Internet, en el caso de Reino Unido, el 16% corresponde a Netflix. Y cuando nosotros hacemos un top 10 semanal de los principales contenidos, de los principales contenidos consumidos a través de streaming, solo 3 títulos de Netflix han alcanzado a estar dentro de este top 10 de consumo en lo que va de este año. Entonces es lo mismo. Nosotros en Panamá en este minuto pues no tenemos medición electrónica de audiencias de Netflix. Esto depende mucho de... Talleres quiere hacer de nuevo la pauta, ¿te acuerdas de Waze? Que fue un problema la vez pasada, que Docs no conseguía el precio, no sé qué. Entonces, yo la estoy cotizando con ellos y les advertí que es que esto lo quieren el 16 arriba, y me dijeron que sí, que seguro me mandan el presupuesto anoche y no me lo mandaron. Creo que viene por la misma tónica de la cosa, entonces quiero tener un plan B. Tú me mandaste una vez que... Creo que hay que silenciar ahí a una persona, ¿no? La prensa. Ajá, tú mandaste un email de que esta gente que te mandaron una publicidad. No puedo. Bueno, pero la cosa es que me dejes cotizar por fuera. Sí, pero lo que necesito es que presiones a esta gente. Esta gente tiene que dar respuesta, si no... Creo que ahí estamos, ¿no? Seguimos. Sí, creí que era una pregunta, disculpe. Entonces, en el caso de Panamá no tenemos pues el asunto de medición electrónica de Netflix todavía, pero sí tenemos los datos de TGI que tienen una cobertura súper importante del país y que nos ayudan a conocer como cuáles son los segmentos, cuáles son los targets y sobre todo también cómo es su comportamiento y sus estilos de vida, no solo para Netflix, sino para todos los actores, digamos, 100% digitales, y en esa medida podemos tener más certeza de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Un tema súper importante es que el 66% de los panameños dicen prestar atención a los medios de comunicación, ¿no? Es en la región es uno de los niveles de atención más altos. En promedio estamos entre el 50 y el 55% como promedio en el resto de países de la región, ¿no? El alcance de la televisión en el 2023, en lo que va del 2023, es del 95%. Eso quiere decir que el 95% de la población media actualmente dice que se ha expuesto a algún contenido de televisión, al menos en la última semana, de lunes a domingo. Es un nivel bastante alto, como les decimos, es Panamá uno de los principales consumidores, y esto lo vamos a ver aquí en detalle. El televisor permanece encendido en un hogar panameño en promedio 8 horas con 33 minutos. Eso nos puede parecer muy alto, pero sí, en realidad es muy alto, y es importante. Cuando hablamos de personas, las personas consumen en promedio 6 horas 16 minutos de televisión. Vemos en ambos casos un crecimiento del 5 y del 3% en el caso de los hogares y en el caso de las personas. Y aquí, Mario, un poco lo que tú comentabas. En el primer lugar está Ecuador, ¿no? Con un promedio de encendido de 18,8. En el segundo lugar está Panamá, con un promedio de 17,9. Y en el tercer lugar, muy cerquita de Panamá, está Chile, con un 17,6, ¿no? Cuando hablamos de la región, vemos a Costa Rica con un 16,4, que está como en medio de la tabla. Y lo que sí es que el país en el que tenemos los niveles de encendido más bajos de la región es Guatemala, con un 12,4 de encendido, ¿no? Entonces, en la región, en Centroamérica específicamente, tenemos el segundo país con mayor nivel de consumo, que es Panamá, con un 17,9, y el de menor consumo de la región, que es Guatemala, con un 12,4. Entonces, ahí Pacho, tenemos ahora, como los extremos. Perdón que te interrumpa, esto se ha venido de alguna forma nivelando un poco mejor, ¿no? Estaba bajo la impresión de que antes teníamos un gap un poquito más importante con algunos de los otros países.
¿Qué fue lo que pasó? Y esto lo hemos analizado bastante, y es que básicamente en el caso de países como Perú, como Chile, como te decía, como Colombia, etcétera, etcétera, durante la pandemia algunos segmentos, sobre todo las personas de los adolescentes y los adultos jóvenes, tuvieron un fenómeno como de redescubrimiento o fortalecimiento de su relación con la televisión, ¿no? Entonces muchos segmentos que antes no veían televisión y que durante la pandemia se vieron expuestos a este medio por los motivos que sea, se han quedado consumiendo televisión, y eso ha generado que los niveles de encendidos se hayan incrementado en algunos mercados, ¿no? Eso es un tema ahí bastante importante. Y por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar que nosotros hemos cambiado nuestra manera de medir la televisión. Es decir, nosotros antes medíamos el dispositivo, y recuerden que nosotros desde hace 2 años básicamente estamos midiendo son los contenidos a través del reconocimiento de audio. Entonces, en esa línea, si tú tienes un Smart TV y a través de una aplicación o a través de YouTube, etcétera, etcétera, tú estás consumiendo el contenido de un canal de televisión abierta, es decir, si yo veo las noticias de TVN o de Metcom en su aplicación o en YouTube en directo, esas audiencias también son incluidas. Entonces esto ha generado un crecimiento como vemos, de encendidos, no solo en Panamá, pero también un crecimiento de encendidos en los otros mercados. Y esto ha hecho que se hayan nivelado estos consumos de alguna manera. Acuérdense que nosotros en el caso de Panamá tenemos básicamente 4 canales de televisión con una estrategia digital fuerte, 4 canales de televisión locales con una estrategia digital fuerte. Pero si nosotros hablamos de países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. No, Colombia no es el caso. Colombia es bien similar a Panamá. Tenemos al menos entre 8 a 12 canales con una estrategia digital fuerte también, ¿no? Entonces, hoy por hoy hablamos de una guerra de contenidos bastante fuerte, y esto hace pues que los encendidos también se incrementen. ¿Ok? Si seguimos con la presentación, vemos que un 62% de los panameños confía en la televisión para mantenerse informados, ¿no? Un 88% de los panameños también vieron algún tipo de anuncio en publicidad exterior durante el 2022. Y cuando aquí hablamos de este tema de la publicidad exterior, pues nos gusta profundizar un poquito en la manera en la que las personas se movilizan a través de sus medios de transporte, ¿no? Un 70% de los panameños se mueve o se moviliza en transporte público, transporte selectivo, y veamos que un 49% de ellos utiliza buses también, y un 40% emplea menos de 1 hora en transportarse. Un 34% emplea entre 1 a 3 horas en transportarse, que esto es un promedio bastante alto, y un 67% emplea menos de 1 hora en transportarse. Entonces, esto es bien relevante porque, como les decía al inicio, es el tiempo que las personas pasan fuera del hogar el que propicia el contacto, la exposición a diferentes tipos de publicidad o a diferentes tipos de medios. En el caso de la vía pública o de out of home, tenemos un alcance importante en las vallas, ¿no? Los grandes formatos. También es relevante la publicidad en los medios de transporte, los anuncios en el bus, en el metro, etcétera, etcétera. Y también un 64% en mobiliario urbano, que básicamente son MUPIs o paradas, este tipo de publicidad más acotado, ¿no? Esto entonces nos habla de que cada vez tenemos más personas circulando y de más personas expuestas a este medio. En el caso de la radio, un 62% de los consumidores se ha expuesto a la radio, tanto offline como online. Un aspecto aquí importante es que para el consumidor local o para el consumidor usual del medio es indistinto. Muchas veces no saben decir si lo consumieron a través de un medio offline o de un medio online. ¿Me hago entender? Ellos simplemente se exponen a la señal, buscan el contenido que les interesa, pero a no ser que estén en el vehículo y que explícitamente sintonicen
la radio dentro del vehículo, es bastante difícil para ellos distinguir cuando el consumo es offline o es online. Incluso porque muchos de ellos lo sintonizan en el celular y lo reproducen a través de algún tipo de consola, de parlante, lo consumen a través de su computador, o incluso hay muchos celulares que no tienen datos o que no están conectados a una red de internet y que tienen un sintonizador de radio incorporado. Entonces, este es un punto, un insight bastante relevante en el que nosotros estamos profundizando, porque definitivamente la omnipresencia del medio de la radio le da una ventaja bastante interesante, ¿no? Aquí tenemos un poco... Tienes el mismo porcentaje, o sea, el 62% es el mismo porcentaje de radio que de televisión. Recuerda que televisión era 95%. Ah, ok. Sí. Y radio el 62%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un poco la distribución de lo que yo les comentaba. Estos son básicamente los dispositivos en los que las personas escuchan, ¿no? Y sobre todo, quienes escuchan radio los fines de semana usan más de alguna manera el sitio web o las aplicaciones versus los radioescuchas de lunes a viernes que se están desplazando más, ¿no? Y que, como les decía, lo tienen más claro si es en la radio o si es en el automóvil. Pero insisto, esto es un insight en el que seguimos trabajando, porque incluso muchas personas podríamos interpretar que mucho del consumo a través del teléfono celular es online, pero no necesariamente, porque cuando el celular tiene el sintonizador incorporado, pues no necesariamente está pegado a una red de datos, ¿ok? El 53% de las personas escucha radio mayormente desde el hogar, ¿no? Y el restante porcentaje lo hace fuera del hogar. Y básicamente el prime time de la radio, como es usual y como pasa en toda nuestra región, sigue siendo en la mañana, ¿no? Que es como el punto más importante ahí de audiencia de la radio. Como les decía al inicio de la presentación, la lectoría de los periódicos en el 2022 es cerca del 58%. Igual en sus versiones offline y online. Recuerden que este es un medio en el que los panameños valoran mucho la credibilidad y la profundización en sus mensajes. Y lo que nosotros, sin lugar a duda, consideramos es que las plataformas digitales, las redes sociales y las páginas web son un gran potencializador o son un gran amplificador de los contenidos de la prensa, ¿no? Entonces, hay un alto nivel de lectoría en el hogar, en el trabajo y en los locales públicos. Y aquí lo que es bien importante y es que un lector o un consumidor del medio impreso, ¿no? Se mueve con bastante facilidad entre el online y su versión impresa. Entre más alto, digamos, es la edad del consumidor, pues se da una mayor concentración en el impreso, ¿no? Pero el grueso, digamos, de los consumidores o de las personas que consumen prensa se mueven con mucha facilidad entre los dos ámbitos. Y cuando vamos a la parte digital, pues el 92% consume Internet. Aquí está incluido todo el ecosistema total, pero yo siempre he pensado que este es un dato que hay que desmenuzar o que hay que desagregar, porque este 92% está conformado por muchos tipos de medios, ¿no? Redes sociales, que hay una gran variedad de redes sociales, páginas web, etcétera, etcétera, que pues dan la posibilidad de que el número se vea muy grande, pero es un número que está bastante diseminado o bastante, digamos, es muy granular, porque hay muchas diferentes maneras de decir que se consume Internet. Y básicamente en el hogar y el trabajo son los lugares donde mayormente se conectan las personas, y a través del smartphone es el dispositivo que hoy por hoy posibilita una mayor conectividad, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos a las personas cuáles son los temas que buscan en sitios de internet, en buscadores, básicamente películas, educación, aprendizaje, comida y bebida, noticias de música, artistas, etcétera, y asuntos sociales como empleo, seguridad y temas más relacionados con la política del país, ¿no? Y cuando nosotros preguntamos sobre cuáles son las actividades más realizadas mientras se accede a Internet, pues básicamente hay dos que son también transversales
a todos los países de América Latina, que son básicamente, fundamentalmente leer las noticias y la comunicación, ¿no? Las aplicaciones de mensajería que nos dan la posibilidad de comunicarnos con todas las personas o con nuestros familiares. El consumo o el uso de Internet a lo largo de todo el día es bastante similar. En el caso de Panamá hay un pico en la tarde, hay un pequeño incremento de consumo, pero yo me atrevería a decir pues, que a partir de la tarde hasta la noche, pues ya el consumo es bastante, o la exposición o el uso del medio es bastante prolongado. Cerrando esta parte del consumo de medios, me gustaría dar como una gran conclusión, es que tenemos un consumidor panameño muy multimedios, ¿no? Muy conectado, pero que básicamente también se conecta para profundizar más en la información, para tener más datos de los medios en los que confían. Y no se nos olvide ese número, y es que el 80% de los panameños prefiere o confía más en los medios que reconoce, en los periodistas que reconocen o en los medios que tienen mayor tradición. Y esto pues sin importar cuál es el medio en el que aparecen. Cuando me refiero al medio, si es digital o si es offline. Y en esta línea, pues ustedes entenderán que para nosotros uno de los retos más grandes es poder seguir profundizando. Cuando me refiero a nosotros, es como Cantar y Bope Media, adicional a la ampliación de medición de televisión, es seguir conociendo como cuáles son esos hábitos de todos los panameños que, como les digo, cada vez es más multimedia. Entonces, para este año, la semana pasada presentamos cuáles son nuestras principales innovaciones. Entonces, para ir así rápidamente, la medición de audiencia de radio, que es un proyecto en el que ya se está trabajando y se está presentando con algunos grupos radiales. La medición del consumo de video en diferido, esto es cuando las personas consumen las audiencias en otros horarios que no son los originales de transmisión de los contenidos, poder sumar o agregar esas audiencias de los consumos diferidos. El Cross Media Audience Measurement, que básicamente es la medición de los ratings de las audiencias de las plataformas de streaming o de video online, tanto de los canales de televisión abierta como de los canales de cable, como de las plataformas 100% nativas digitales. Y el Cross Media Performance, que es el estudio que ya se hace en algunos países como Chile, Brasil y Colombia, donde se hace una postevaluación de campañas de video que utilizan tanto, por ejemplo, la televisión abierta como YouTube, para ver cuál es el aporte de los alcances de cada una de esas plataformas. Ok, en la parte de monitoreo, estamos lanzando en los próximos días un dashboard automático de monitoreo para el análisis rápido de las pautas publicitarias, ¿no? Y también seguimos trabajando en el monitoreo de inversión publicitaria digital, que como ustedes saben, con la ayuda de muchos de los que están en esta reunión, hemos seguido perfilando más el número y acotando más el número, que por la naturaleza del medio se hace más complicado. Y en el caso del TGI o del estudio de hábitos, pues estamos lanzando dos estudios principales, y uno es un estudio que se llama Digital View, que es un estudio que hace énfasis en el gaming, en el e-commerce y en el streaming, como tres aspectos que nosotros estamos reconociendo con mucha importancia a nivel regional. Y en relación con el TGI, nosotros seguimos fortaleciendo la cantidad de encuestas para representar el total del país y poniendo toda la información no solo en una herramienta desktop, sino también en la plataforma online. Y quería aprovechar, por favor, para invitarlos para el próximo jueves 23 de febrero a las 10:30 hora de Panamá, que estaremos presentando nuestro próximo o nuestro más reciente análisis de tendencias y predicciones de medios para el 2023. Si escanean ese código QR que está en la pantalla, pueden acceder rápidamente a la suscripción al evento. Es totalmente gratis y estaremos hablando con mis colegas de la región y con algunos anunciantes sobre cuáles son aquellas tendencias y predicciones que nosotros estamos identificando para el 2023 y para los próximos meses, ¿no? Relacionados con el streaming, con los costos de inflación, con la fragmentación de las audiencias, con el fin de las cookies, etcétera, etcétera, con un montón de cosas que se nos vienen rápidamente, cuál es la visión de los expertos y sobre todo qué es lo que nosotros, a través de nuestra presencia en más de 90 países del mundo y con mediciones de audiencias en 60 de ellos, creemos que es el abordaje idóneo para nuestra región. Por favor,
Yo lastimosamente tengo que retirarme en este momento de la reunión. Ya terminamos la presentación, pero Karen Esquivel, que es nuestra gerente comercial para Panamá, queda a sus órdenes para cualquier duda o inquietud. No quisiera quitar el código QR, pero rapidito voy a pasar al último slide, donde están nuestras redes sociales en las que estamos compartiendo información todo el tiempo. Pero regreso al código QR para que puedan hacer ahí la inscripción al evento. Yo les agradezco mucho, es siempre muy grato. Yo lo comparto en el chat group para que todos lo tengan y puedan compartirlo con sus equipos para que se puedan registrar, a la misma. O sea que yo lo comparto. Va a estar súper interesante, súper interesante. Buenísimo. Pacho, gracias también. Mario. No, por favor, les agradezco mucho. Tengo que retirarme porque ya tengo que abordar mi avión. Pero ahí queda Karen con ustedes, que tiene todo el conocimiento y puede resolver cualquier duda. Un abrazo grande, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, saludos. Pacho, saludos. Hola. Sí, entonces chicos. ¿tienen consultas, dudas que les pueda solventar a ustedes con mucho gusto? Una presentación bastante completa, tratamos de abarcar todos los medios, actualizarles pues la inversión hasta el día de hoy cómo está, y también de las audiencias, ¿no? Y de las novedades que vienen para el mercado panameño, que son bastante importantes, ¿no? No, yo creo que sigue siendo, o sea, la importancia de un medio como televisión, la importancia de radio, por ejemplo, y cómo todavía los medios digitales se alimentan mucho de ese contenido, ¿no? Creo que eso ha sido una tendencia mucho en Panamá. Yo creo que hay otros lugares donde ya el medio digital tiene como más vida propia, más independiente de los medios tradicionales, pero aquí se siente bastante eso y el impacto que tiene en Panamá y en la población que vive en Panamá. Lo del apagón analógico, efectivamente, se manejó muy bien. Creo que los medios lo manejaron muy bien y no hubo como una crisis de quedar desconectado, de que, ¿sabes? De no tener acceso a algo que venían teniendo acceso. Eso me parece importante. Pero bueno, abro la sesión a la camarita para ver si tienen alguna otra consulta con Ibope o si podemos retomar ya rapidito antes de cerrar, que ya van a ser las 9:30, nos queda un minuto, para ver si hay otros temas en particular de interés o algunos asuntos que quieran que se trate desde la camarita de comunicación en la Cámara de Comercio. O sea que no sé si hay participando, si hay alguno que quiera comentar algo. Igual de nuestro lado. Y estamos súper tranquilos. No, igual de nuestro lado, muchísimas gracias, Monique, Mario, por la invitación. Saben que estamos totalmente a disposición para cuando quieran hacer actualizaciones o otros temas de interés, pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Karencita. Cuídense mucho. Quedan ustedes ahora, ¿verdad? ¿Ah? Quedan ustedes ahora, la camarita queda sola, ¿verdad? Ah, ok, me voy, pues. Hasta luego, cuídense. Gracias, Karen. Saludos y gracias por todo siempre. A ti también, chao. Aminta, chao. Chao. De resto, algo que quieran comentar sobre lo que viene, o vamos sin anestesia. Nada, listo, pues. Entonces, parece que nada. Seguimos en marzo. Saben que tenemos Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo, que son pues las ferias más importantes que tiene la CIAP. Ahí los esperamos a todos. Y creo que en el cierre de Expo Turismo tenemos las elecciones de la Cámara de Comercio, donde va a estar corriendo Fito Fábrega como presidente. O sea que, bueno, un abrazo grande a todos y nos vemos en la próxima. Besitos. Hasta luego a todos, buenos días y gracias. Buenos días, gracias, directores. Chao. Gracias, Lucy. Gracias.